Aquí estamos con Sandra Sosa Rubi y Sergio Bautista Arredondo del Instituto Nacional de Salud Pública INSP de México, quienes nos van a contar la experiencia del INSP en el uso de datos para la toma de decisiones basada en la evidencia en la formulación de políticas públicas. Sergio, sabemos que Naciones Unidas reporta que el continente africano es el más castigado por el VIH, llegando a un nivel de epidemia de 22 millones de infectados en el año 2010. ¿Cómo ha logrado el INSP realizar este estudio sobre la eficiencia de las intervenciones para prevenir el VIH usando datos en la zona más devastada del mundo por este mal? Bueno, empezamos este estudio en 2010 como una respuesta a una convocatoria de la Fundación Gates que nos pidió hacer este estudio. Teníamos una experiencia previa 10 años antes haciendo un estudio similar, al menos sobre el mismo tema. Esto viene de un interés de la comunidad de salud global a raíz de la crisis financiera de 2008, cuando el financiamiento internacional para el combate a la epidemia de SIDA en el mundo, pero obviamente África siendo el continente más afectado, una gran parte del financiamiento llega ahí. Pero este financiamiento se vio amenazado a raíz de la crisis financiera de 2008-2009, entonces como resultado lógico surgió un interés por conocer más sobre temas relacionados con la eficiencia en la producción de servicios de salud. La pregunta es muy simple, pero muy importante, es ¿cómo podemos producir más servicios por menos dinero? ¿O cómo podemos implementar los mismos servicios de forma más eficiente? En el momento en que empezamos el estudio en 2010 no había mucha información al respecto, al menos no en el tema específicamente de VIH, que es donde se va una buena parte de estos fondos internacionales. Y el objetivo era ir a las clínicas donde se producen estos servicios e investigar cuánto cuesta producir los servicios en las clínicas. Y la idea detrás era medir cuánto de los servicios que se están produciendo se producen a costos diferentes. Es decir, hay clínicas en donde la misma cosa, el mismo tipo de servicio se produce a 10 veces más caro que en otras clínicas. Y si es posible identificar esta variación y explicarla, entonces podríamos recomendar intervenciones que nos llevaran a producir la misma cantidad de servicios por menos recursos. Esto implicó un esfuerzo relativamente grande de recolección de datos en 5 países en África. Ahora, lo que implicó en términos de levantamiento de información es que tuvimos que levantar información retrospectiva de un año sobre la producción de servicios de prevención de VIH en 5 países, pero además esta recolección de datos se dio a distintos niveles, a nivel de los proveedores de servicios, a nivel de las unidades de salud, de los distritos, a nivel de nacional incluso. Entonces implicó un esfuerzo muy grande y no solamente de recolección de datos, sino de coordinación de equipos para el levantamiento y de capacitación de personal que nos ayudó, personal local que nos ayudó a recolectar esta información. Entonces fue un esfuerzo muy grande y una inversión de recursos grande para poder conocer cuál era el nivel de eficiencia con el que se estaban produciendo servicios de prevención de VIH en cada país. Sí, uno pensaría que esta información es muy simple, ¿no? Que ¿cómo es posible que no sepamos cuánto nos cuesta producir estos servicios? Tenemos información de presupuestos, tenemos información de cobertura, pero el asunto es que no lo sabemos y no es tan fácil saberlo. No al nivel de clínicas. Es decir, podemos saber cuánto gastamos a nivel de un país o de un continente en un tema específico, pero toda la heterogeneidad que hay detrás de este presupuesto en términos de cuánto se gasta en una clínica o en otra para hacer la misma cosa es enorme y el objetivo era investigar esto. Entonces no hay forma de hacerlo más que yendo a estas unidades y midiéndolo ahí. ¿Qué implicaciones piensa que puede tener los resultados de este estudio para el caso de México y el resto de América Latina? Bueno, lo que encontramos en África fue que efectivamente existe muchísima variabilidad en la eficiencia con la que se producen los servicios. En Kenia, por ejemplo, encontramos que el mismo servicio cuesta
$1 en una clínica por persona y $160 por persona en otra clínica. Y después tenemos en medio toda la distribución en las clínicas que observamos. Entonces, claramente existe mucha oportunidad para mejorar en la eficiencia con que se producen estos servicios. Ahora, si esta realidad existe también en nuestra región, entonces las oportunidades para aprender de nuestra experiencia en África o de esta experiencia en África son enormes. Y para probar un poco si esto era el caso, lo que hicimos fue un estudio parecido en México, en donde evaluamos la eficiencia con que se producen los servicios de atención de VIH en México, pero esta vez usando datos administrativos. Y lo que encontramos fue que efectivamente existe un nivel de heterogeneidad enorme en términos tanto de la calidad como de la eficiencia con que se producen estos servicios. Entonces, el aprendizaje y cuánto la experiencia de África puede servir para nuestra región es enorme. Y se puede pensar en pasos, en cómo aprovechar esta oportunidad. El primero, necesitamos hacer un estudio relativamente sofisticado, complejo, como este estudio que estamos discutiendo. Nos tardamos 3 años en recolectar los datos y en hacer el análisis y poder sacar algunas conclusiones de este estudio. El segundo paso es algo que hemos hecho ahora en México, que es hacer algo muy parecido, pero usando datos que ya existan. No regresando otra vez y empezando de cero y tardarnos otros 3 años, porque no podemos hacer estos estudios tan complejos en todas partes para todos los temas. Sin embargo, es útil lo que podemos aprender de este tipo de análisis y puede aplicarse a diferentes países y en diferentes temas. Entonces, la cuestión es cómo podemos hacer algo parecido usando datos que ya existan. Y en particular usando los datos que ya existen en los sistemas administrativos, los sistemas de información del sector de salud. Esto fue lo que probamos en México. Hicimos un estudio en el que encontramos mucha heterogeneidad y en el que ya podemos empezar a usar la información para reproducir este tipo de experiencias. Ahora, el tercer paso probablemente es poder generar este tipo de estudios de forma rutinaria y de forma autosuficiente por los sistemas de salud para que los mismos sistemas usen estos resultados. En la medida en que logremos usar este tipo de información y de forma eficiente, rutinaria, regresarle estos resultados a los tomadores de decisiones para que vean cuál es el desempeño, puede volverse una herramienta de gerencia de los sistemas muy útil, en donde la información que los mismos sistemas generan se usa retroalimentando a los tomadores de decisiones para mostrarles su desempeño y para motivar, obviamente, que este desempeño mejore. Sin embargo, también el uso de datos administrativos tiene limitaciones, porque es información que se genera no con el propósito de hacer análisis de eficiencia o hacer análisis específicos, no solo de eficiencia. Regularmente, cuando se utilizan estos tipos de datos, se tiene una serie de limitaciones porque la información no está completa, porque hay información específica que no se tiene en las bases de datos, y además se requiere gran capacidad analítica para poder conformar las bases y analizarlas. En este esfuerzo obviamente sí se requirió, para el caso de México se requirió hacer una serie de esfuerzos para completar las bases, para poder analizarlas, que al final la verdad es que sí rindió frutos en términos de la información que tenemos sobre la eficiencia con la que se producen los servicios de VIH en México. Sin embargo, también creemos que se requiere para esto la coordinación además de los sectores, porque pues finalmente la información administrativa que se genera, pues se genera en distintos sectores, y toda la información que pueda completar estas bases de datos son útiles para poder hacer este tipo de análisis que al final van a servir a los que tienen que decidir cómo asignar los recursos a los servicios de salud. Sí, la cuestión es cómo aprovechar de la mejor forma posible los datos que ya se generan de todas formas, pero
transformándolos de tal forma que pasen de usarse para reportes que realmente no se usan para mucho a una herramienta de gerencia que permita mejorar el desempeño de los sistemas. ¿Sí? Ese es un reto importante, pero creo que es un reto que hay que tomar. ¿Qué elementos faltan en los sistemas de salud pública para poder realizar este tipo de mediciones de modo sistemático? Es una pregunta muy buena. Latinoamérica está en un lugar privilegiado para poder tomar este reto. Tenemos sistemas de salud relativamente complejos y sofisticados. Tenemos sistemas de información bastante buenos y tenemos una riqueza de información, de datos que están ahí en los sistemas de salud, que se recopilan de forma sistemática, pero que no están bien aprovechados. Entonces, a diferencia de la situación que puede existir en otras regiones, en otros países, en donde se está apenas desarrollando la capacidad de recolectar información por parte de los sistemas de salud, en nuestros países tenemos estos sistemas en muy buena forma y en algunos lugares de verdad muy sofisticados. Entonces, esto nos da una oportunidad muy grande, porque la información está ahí, ya se recopila, ya está el sistema completamente armado y funciona para recopilar esta información. Lo que necesitamos ahora es coordinar un esfuerzo en donde podamos, primero hay que integrar estos datos, hay que juntarlos, hay que identificar dónde hay datos que puedan ser útiles para responder diferentes preguntas y ver cómo podemos integrar estas bases de datos que, como dijimos antes, no fueron creadas para estos análisis, pero de todas formas se pueden usar. Y una vez que logremos integrarlo, esto requiere coordinación y disposición para hacer este trabajo colaborativo. Hay que analizarlos. Y ahí también Latinoamérica está en muy buen lugar porque la relativa sofisticación de personal de salud que puede implementar análisis que estén bien diseñados es bastante buena. Entonces, sí falta mucho para llegar a un sistema que de forma sistemática y rutinaria genere este tipo de información, pero al mismo tiempo estamos en un lugar muy privilegiado porque ya tenemos los datos, están ahí. Nada más tenemos que coordinarnos para poder analizarlos. Ahora, obviamente en diferentes lugares y en diferentes temas va a ser más o menos difícil, pero probablemente si empezamos con algunos ejemplos que muestren claramente cómo es posible lograr esto y sobre todo lo que se puede ganar en términos de información para mejorar las decisiones, esto puede ayudar mucho. Excelente. Muchísimas gracias.